Muy buenos días, yo soy el doctor Jaime Bravo, reumatólogo del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile. Me dedico al estudio del Ehlers-Danlos y la disautonomía y hoy vamos a discutir el diagnóstico y tratamiento de la disautonomía. En este primer diapositivo ustedes podrán ver mi página web en la cual obtienen mucha información, especialmente sobre este tema, y también verán cómo estoy trabajando por telemedicina. Primero, entonces, vemos el primer diapositivo que ustedes pueden ver aquí, y luego comenzaremos la presentación. Hay distintos tipos de disautonomía, pero parece que nos saltamos uno. Bien, la fisiopatología de la enfermedad. La causa de la disautonomía es doble. Por un lado, el problema importantísimo es un desbalance del sistema nervioso autónomo, caracterizado por una hipotensión ortostática, por taquicardia en muchos casos, que se llama POTS, que es la taquicardia postural ortostática, del inglés Postural Orthostatic Tachycardia, que es taquicardia postural ortostática. Los síntomas son generalmente palpitaciones, mareo, cansancio, fatiga, somnolencia, mala regulación termostática, fatiga crónica usualmente con bostezos, y a veces hay falta de ánimo, síncopes y presíncopes. También se explica que estos enfermos, debido a este trastorno vasomotor, tengan problemas con la diaforesis, o sea, transpiran demasiado, y tienen problemas digestivos como colon irritable, una gastroparesia y también problemas urinarios. Por el otro lado, entonces, hay aumento de un pool venoso en las venas de las piernas y también del abdomen, por lo cual produce una hipotensión. La sangre se queda en las venas debido a que se dilata la pared de las venas, y aquí entra la asociación con el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos, que es una enfermedad hereditaria muy frecuente, hace que el tejido conectivo falle, y el tejido conectivo, que está en todas partes del organismo, falla también a nivel de la pared de las venas, produciendo esta dilatación que es la causa de la hipotensión. La hipotensión lleva entonces a una disminución del retorno venoso y llega menos sangre al corazón y al cerebro. También esta es la razón por la cual hay manos y pies fríos, debido entonces a esta mala circulación. Quisiera detenerme un segundo a explicar un poco sobre el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos es una enfermedad, como decíamos, hereditaria, dominante, es decir, lo tiene la mitad de los hijos y lo hereda la mitad de los hermanos y probablemente uno de los dos padres. Se trata de una debilidad del tejido colágeno. El tejido colágeno es la matriz de todos los tejidos, y ahí viene el problema, que pueden haber múltiples síntomas. Todos los órganos del cuerpo están afectados o pueden estar afectados, entonces produce una multitud de síntomas. De aquí que a muchos médicos les cuesta creer que una enfermedad pueda ser tan sintomática. Pero yo les digo, es una enfermedad del colágeno, así como el lupus, por ejemplo, que puede afectar también todos los órganos del organismo. Debido a esta falla, entonces, de la matriz de los tejidos, es que la pared de las venas hace que estas venas, en vez de ser como una cañería firme de cobre, son una cañería como si fuese de plástico que se dilata, y entonces se produce una disminución de la presión. Una analogía bastante importante que me gustaría señalarle es esta de la botella. Si nosotros tenemos una botella de vino, por ejemplo, que tiene la mitad llena y la pone de pie, el vino se queda en la parte basal de esta botella. Pero si la cuesta, el vino se escurre hacia el corcho. Es una situación análoga a la disautonomía. En la disautonomía hay este pool venoso en las piernas, y entonces la sangre, cuando uno se recuesta, puede llegar más fácilmente al cerebro. Frecuente error de los médicos. ¿Qué sucede? La mayoría de los médicos piensan que la presión baja es normal, y algunos creen que es hasta beneficiosa. No lo es, ya que esta situación produce fatiga crónica, cefaleas, jaquecas, mareo,
falla de la memoria de la concentración y a veces también desorientación. Pueden haber desmayos y casi desmayos. Las personas se acostumbran a tener estos síntomas y creen que son así, bueno, y que en realidad no es mayor problema. Pero yo les explico de que no es una situación normal, que están como si tuviera un motor en 3 cilindros en vez de 4, que no tiene toda la potencia que pudiera tener, y entonces suceden estos problemas. Es lo mismo que tener anemia crónica y no tratarla. Una persona con anemia crónica se siente que está decaída, pero cree que es normal y no la trata. Cuando si la tratase, entonces tendría una buena calidad de vida. Sucede lo mismo con la disautonomía. Por lo demás, la anemia agrava la disautonomía. Ahora, el cuadro clínico. Lo más trascendental y más frecuente es saber que una persona tiene fatiga crónica con bostezos. Interesante lo de los bostezos, porque uno puede estar fatigado. Si una persona le dice a uno, yo ando constantemente fatigado, con poco ánimo, pero ando bostezando. Pero en realidad a veces hay que preguntarlo directamente, porque es una falta de energía, una sensación de fatiga, especialmente con la inactividad. Estos enfermos están mucho mejor cuando están activos que cuando están trabajando. Están mucho peor después de un almuerzo muy abundante, porque la sangre al parecer se va al estómago y llega menos al cerebro. También tienen problemas si caminan despacio, en un mall, en un supermercado, si están en una cola, en una reunión social, de pie por mucho rato, de un deseo de sentarse. La persona está mucho mejor cuando está trabajando o cuando está haciendo un deporte, pero al dejar de hacerlo sobrevienen los síntomas de la disautonomía, con los mareos, con esta fatiga, falta de ánimo, y sobre todo se producen estos problemas si una persona se pone de pie rápidamente, con lo cual puede aparecer un casi desmayo o un desmayo. Otra característica de esta enfermedad es la intolerancia al frío. Hay manos y pies fríos, como ya lo señalábamos, por la mala circulación. A veces hay acrocianosis. En realidad, Raynaud propiamente tal es muy raro en el Ehlers-Danlos, es solamente como el 2%. También en este cuadro hay mala memoria, falla de la concentración y desorientación. La presión arterial, como decíamos, está baja, pero a veces solamente levemente. Y esta para la mayoría de los médicos es normal. Pero yo encuentro que una presión de 120/80 en la consulta ya es bajo, sobre todo si hay síntomas de disautonomía. Este cuadro de la disautonomía es muy frecuente en niñas adolescentes y en mujeres jóvenes, que aparecen como deprimidas, a las cuales se les tilda por esto de flojas y de poco sociables. El cuadro es altamente frecuente en el Ehlers-Danlos tipo 3, que pueden ser laxos y no laxos. Es interesante, yo llegué a la conclusión porque yo soy no laxo y tuve disautonomía toda mi vida, me desmayé siempre, incluso mientras vivía en Estados Unidos durante 30 años. Imaginen cuántos médicos habré visto. Esta es una situación muy frecuente. La mayoría de mis enfermos han peregrinado de médico en médico y han visto 10, 15 médicos y finalmente los mandan al psiquiatra. Como decíamos, entonces yo comencé a darme cuenta de que habían hiperlaxos un poco tiesos, porque los hiperlaxos pueden ser muy laxos como los contorsionistas, pueden ser un poco laxos o pueden ser en realidad no tener hiperlaxitud. Entonces estudié 1.300 enfermos que yo sabía que tenían Ehlers-Danlos porque tenían positivo el criterio de Brighton, que es el criterio que usamos para el diagnóstico. Entonces, de estos 1.300 enfermos resultó que el 51% no eran hiperlaxos, tenían un score de Brighton bajo, menor de 4 o 3/9. Entonces hay Ehlers-Danlos no laxos. Entonces uno puede decir, bueno, la mayoría de las disautonomías se ven en enfermos hiperlaxos, pero también recordar que se ve en enfermos no hiperlaxos, pero que tienen Ehlers-Danlos. Porque ahí viene el problema, ahí está el problema de la falla del colágeno de la pared de las venas. Ahora, en menores de 30 años con esta enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 3, hay disautonomía en el 80% de las mujeres y en el 60% de los hombres. Es decir, esto es una cantidad de disautonomía muy grande, porque hay que recordar que el 40% de la población tiene Ehlers-Danlos. Ahora, ¿qué factores agravan la disautonomía? Sobre todo la deshidratación, la fiebre, el calor, la altura, también el ponerse de pie bruscamente, la inactividad, la claustrofobia, medicamentos que producen
hipotensión ortostática suelen ser la causa y agravar la disautonomía. A veces las comidas muy abundantes, como decíamos, ya que la sangre se va hacia el abdomen. En las relaciones sexuales también hay problemas. Resulta que la sangre se va a los genitales y falta oxígeno cerebral y se produce un mayor cansancio. También hay este problema durante el periodo menstrual. Es bien frecuente si uno le pregunta a estas enfermas si se sienten peor durante el periodo menstrual y lo certifican. Es también frecuente que este problema se produzca en embarazo y por eso es que son frecuentes los desmayos en los embarazos. Mucha gente se desmaya y nunca se dan cuenta que el desmayo en esta enfermedad es por su presión baja, por su disautonomía. Ahora, las personas veganas y las vegetarianas suelen tener anemia. Como decíamos, por la anemia también hay hipoperfusión cerebral, hay menos oxígeno cerebral y entonces se agrava el problema. A otras veces por un dolor muy agudo, a veces un susto, una emoción muy fuerte, como al dar un examen o al ver sangre, o cuando le sacan sangre a uno, la persona puede experimentar una sensación de casi desmayo o de desmayo debido a la disautonomía. Una nota importante es saber que es un mito que el alcohol y que el café aumentan la presión. En realidad no lo hacen. Yo cuando estoy investigando cuánto líquido toma el enfermo, les agrego líquidos que toman con el café, el mate, el alcohol, a la cantidad de líquidos que ingieren y no a otras condiciones. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico es fácil si uno recuerda el cuadro clínico. Entonces, hay gente que tiene, como decíamos, este cansancio, fatiga, mareo, desmayo, y por lo general asociado a hiperlaxitud, creo que como decíamos en algunos casos, tienen el heraldo, pero no son hiperlaxos. Los cardiólogos, por lo general, recurren al TIL test, que es un examen que no es recomendable. Yo siempre dije que este examen era peligroso, desagradable, caro y que podía producir a veces resultados falsos negativos, con lo cual el examen se invalida, no sirve para nada. Lo más grave es que últimamente hemos sabido de 3 casos en que ha habido paro cardíaco, lo que es sumamente grave. Yo creo que con experiencia no es necesario usar el TIL test y por lo general yo no lo indico. Ahora, hay que recordar que la presión arterial sube cuando la persona va al médico. Es muy conocido el hecho de que debido al efecto del delantal blanco o por la ansiedad la presión sube. Yo mismo cuando voy al médico la presión me sube. Es decir, una presión de 120 en la consulta yo ya la considero baja. Esto no está de acuerdo, los cardiólogos creen que 12,8 es fantástico. Y yo pienso que una persona que tiene 12,8 en la consulta, en su casa tiene menos, entonces, y esto asociado a los síntomas de disautonomía, me hace pensar de que en realidad esta presión es baja. La mayoría de los enfermos con disautonomía tienen presiones más bajas. Algunos tienen, por ejemplo, 11,7, pero otros pueden tener 6,4 y en realidad son presiones muy bajas y en general las personas y los médicos no le dan ninguna importancia a la presión baja. Entonces, según yo, la presión baja sería una enfermedad tan grave y complicada y causante de mala calidad de vida como la presión alta. Yo les digo a los enfermos que por favor anoten la presión, no se la tomen a cada momento, pero que se la tomen ocasionalmente y que anoten y al lado le pongan una notita diciendo si cuando tomaron esa presión estaban cansados, decaídos o si se sentían bien. Entonces la anotan y me la presentan en la próxima consulta. Ahora, el diagnóstico diferencial. Se plantea especialmente con la depresión. También con la fatiga crónica, que puede ser fatiga crónica por otras causas, como ser enfermedades crónicas. Como decíamos, con la anemia los síntomas son bastante parecidos. La persona está decaída, tiene dolores de cabeza. Es interesante saber que las cefaleas son muy frecuentes en la disautonomía y la causa es la presión baja afectando el cerebro. Mucha gente cree que el hipotiroidismo tratado puede dar estos síntomas y yo creo absolutamente que esto no es el caso. El hipotiroidismo tratado no tiene síntomas. Sí, un hipotiroidismo no tratado pudiera dar fatiga y pudiera confundirse. Ahora, hay personas que con la altura tienen problemas. Yo recuerdo una vez en Denver, en auto por los cerros, que Denver ya está a una altura de 1.500 metros, así que esto serían a los 2.000 metros viajando en auto. Me comenzó
a dar náusea y resulta que era por la presión baja debido a mi disautonomía. La apnea del sueño agrava este problema porque también hay mala perfusión cerebral. La astenia, la dinamia, la falta de interés, indudablemente que semejan un cuadro de disautonomía y de fatiga. La epilepsia es interesante. Estos enfermos, cuando se desmayan, pueden tener convulsiones, entonces se plantea el diagnóstico diferencial con la epilepsia. En esos casos, es necesario hacer una interconsulta al neurólogo y descartar la epilepsia, porque los dos cuadros en ese instante pueden ser muy semejantes. Pero recordar que pueden haber convulsiones debido al desmayo en la disautonomía. La fibromialgia es un tema que me interesa muchísimo porque yo he llegado a la conclusión de que la fibromialgia es parte del Ehlers-Danlos. Esta idea no la comparto por el momento con nadie en el mundo, pero yo creo que en el futuro se me dará la razón. Ustedes comprenderán que es muy frecuente que la gente hable de fibromialgia porque es muy frecuente la fibromialgia. ¿Y por qué es tan frecuente? Porque el Ehlers-Danlos es muy frecuente. Yo llegué a esta conclusión después de darme cuenta de que cuando yo vivía en Estados Unidos y era profesor de reumatología y estuve en esto 30 años y vi enfermos con fibromialgia todos los días, y me extrañó mucho cuando volví a Chile hace 20 años en darme cuenta que también todos los días veía enfermos similares que yo los catalogaba como Ehlers-Danlos. Entonces llegué a la conclusión de que la fibromialgia es parte del Ehlers-Danlos, no es exactamente lo mismo que el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos es más, es una enfermedad genética, hereditaria, que tiene problemas que afectan la mayoría de los otros órganos, que tiene problemas a veces de esta alteración del sistema nervioso autónomo. Pero en resumen, yo les explico a mis enfermos que en Ehlers-Danlos hay dos cosas fundamentales. Por un lado hay problemas musculoesqueléticos, como el dolor articular, los crujidos, los esguinces, las tendinitis, las subluxaciones y la fibromialgia. Y por el otro lado, el cansancio, la fatiga, mareos, desmayos por la disautonomía. Y como sabemos, no para aquí el problema, porque en el Ehlers-Danlos hay problemas con todos los otros órganos. Puede haber, como sabemos, artrosis precoz, puede haber discopatías precoces, puede haber hernias, varices, miopía, osteoporosis, etc. El tratamiento. En el tratamiento distinguimos medidas generales, medicamentos y medicamentos para subir la presión y medicamentos para tratar el POTS, la taquicardia, y también ansiolíticos. Pero además de medicamentos hay el uso del oxígeno. Ahora, de las medidas generales son interesantes, son tan importantes como el medicamento. Yo, por lo general, a un enfermo con disautonomía, el primer mes comienzo con las medidas generales. Claro que si el enfermo se está desmayando todos los días, está en malas condiciones, indudablemente que comienzo el tratamiento no solo con medidas generales, sino que también con uno de los medicamentos para subir la presión, como la fluorocortisona o la midodrina. Pero entonces, en un comienzo, medidas generales. ¿Cuáles son? Fundamentalmente son 4. Lo más importante probablemente son las medias compresivas, medios de compresión de las extremidades inferiores, ya que ahí está el problema fundamental, que es este pool venoso que se origina en la vena de las piernas, sobre todo en la safena. Ahora, estas medias compresivas, las mejores marcas más conocidas son la marca Vichy, que se venden en la casa del enfermo. Les recomendamos que sea de la compresión 140, que son las más apretadas. Si no las pueden tolerar, pueden bajar a una compresión de 70. Hay de estas medias que llegan a la rodilla, otras que llegan al muslo y otras que son panties. En realidad son más útiles, mejores las panties, pero a veces se comienza por usarlas hasta la rodilla primero para ver la tolerancia. También hay trajes compresivos que son bien interesantes, que se usan en Europa, especialmente en Francia. Estos trajes son trajes compresivos hechos a la medida, que son de todo el cuerpo y de las extremidades. Son muy útiles, dan muy buen resultado, pero son caros y difíciles de colocar y de sacar. También estamos últimamente pensando en que máquinas de masaje compresivo, como la presoterapia, podrían ser útiles en el uso y tratamiento de estos enfermos. No las hemos usado. Estas son las máquinas que se usan en los hospitales en algunos postoperatorios para evitar el tromboembolismo.
también se usan para tratar el linfedema. La compresión comienza en la parte distal, cerca del pie, y va entonces la onda de compresión progresiva hacia el muslo. Como digo, estamos en etapa de comenzar a usarla. Ahora, la segunda medida muy importante es la sal. La sal, hay un concepto erróneo en todo el mundo. La sal no es mala, y yo digo a mis enfermos, digan que el doctor Bravo dice que la sal no es mala y todos me quedan mirando. Entonces, ¿por qué la sal no es mala? Si uno pone sal en un potrero, vienen los animales y se comen la sal. Es decir, la sal no es mala para los normales. La sal tampoco es mala para la gente que tiene una presión baja, es decir, si no comen sal, en realidad no se mejoran. Es indispensable su uso. La sal sí es mala para la hipertensión. Es decir, en vez de este rótulo de que nadie coma sal y que se repite y se repite en la televisión todos los días, debiera ser que no coman sal los hipertensos, pero sí pueden comer sal las demás personas, siempre que lo hagan con sentido común y no en exceso, y se tomen regularmente la presión. Ahora, el otro punto es aumentar los líquidos. Todo esto es para subir la presión. Recomendamos tomar una cantidad de líquido suficiente para que la orina esté clarita como el agua. Esto requiere tomar 1,5 a 2 litros al día. Mayores cantidades si hace mucho calor, si la persona está deshidratada. Los electrolitos, como el Gatorade o el Powerade, son buenos. Los energizantes, como el Red Bull y esos, en realidad no están indicados. Habría también entonces que aumentar la actividad, como hemos dicho. El estar más activo durante el día, eso es lo que les recomendamos. Y el hacer pilates, yoga, natación, bicicleta o baile, por lo menos unas 3 veces por semana. Durante el día, les recordamos lo que pasa con el niño con déficit de atención, que es hiperactivo. ¿Por qué un niño con déficit de atención es hiperactivo? Es hiperactivo porque al correr, el cuerpo le pide correr, le sube la presión y se siente mejor. ¿Por qué este niño, creo yo, que tiene déficit de atención? Yo creo que lo más probable es que estos niños tienen las venas de las piernas dilatadas y entonces les baja la presión. Yo creo que lo interesantísimo sería hacer un estudio en que se le tome la presión a estos niños. Yo no sé por qué los pediatras no lo hacen. Al tomarle la presión notaríamos probablemente que tienen la presión baja y en vez de darle Ritalin habría que darle sal y hacer un tratamiento semejante al que hacemos en adultos con disautonomía, porque según yo, estos niños ya tienen disautonomía y son algunos los que después a lo largo de la vida desarrollan una disautonomía del adolescente o del adulto. Ahora, después de un mes, en la segunda visita, yo les agrego, veo cómo lo están haciendo y les agrego medicamentos. Hay medicamentos para subir la presión arterial, como la fluorocortisona y la midodrina. La fluorocortisona es un medicamento muy conocido, la gente tiene temor a este tipo de medicamentos, pero les decimos que en realidad no son glucocorticoides como son los que ellos temen, sino que este es un mineralocorticoide que retiene sodio, que es lo que queremos, y no tiene los efectos secundarios que tienen los glucocorticoides. En Chile este remedio se llama Florinef, en Argentina se llama Lonihan y en España Astonin. Decimos estos nombres porque el precio es tremendamente distinto. En Chile el Florinef para 3 meses 100 tabletas cuesta alrededor de 90 a 100 mil pesos, el Lonihan en Argentina cuesta la mitad y el Astonin en España tiene un precio ridículo que tal vez sea menos de 15 mil pesos. La otro medicamento que no es corticoide y que es muy bueno también para subir la presión es la midodrina, el Butrón. Este medicamento tiene la desventaja que solamente dura 4 horas y a las 5 horas el enfermo ya vuelve a tener los mismos síntomas. El Florinef, por el contrario, dura más de 24 horas. Una cosa interesante es que el Florinef se lo entregan aquí en Chile con cadena de frío. Los farmacéuticos están obligados a hacerlo, pero sabemos que no es necesaria la cadena de frío y este medicamento se puede tener en la casa a temperatura ambiente y no es necesario llevarlo con hielo cuando se hace un viaje. La midodrina, el Florinef viene en tabletas de 0,1 miligramos, se toma por lo general 1 al día. La midodrina viene en tabletas de 2,5 y de 5 miligramos y se toma entonces 3 veces al día.
Un horario muy conveniente que yo he encontrado es el de tomar este medicamento a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde, que son horas más productivas. Un dato importante de comentar con los enfermos es que a veces en los primeros días con la midodrina puede haber un prurito del cuero cabelludo que es leve, pasajero y que no tiene mayor importancia, para que no se preocupen en caso que aparezca. Ahora, en muchos casos existe taquicardia asociada a la presión baja. Esto se llama POTS, como decía. El tratamiento del POTS no debe hacerse de inmediato, porque si uno da un beta bloqueador como el propanolol, resulta que se agrava la disautonomía. Y no sé por qué algunos cardiólogos no piensan así, les dan propanolol de entrada y el enfermo se agrava. Yo creo que primero hay que tratar la disautonomía, mejorar la presión arterial, y cuando esto ya está un poco más estable, entonces tratar la taquicardia usando dosis muy bajas. Yo comienzo con un cuarto de tableta de atenolol o bisoprolol de 50 miligramos de ese atenolol. Ahora, estos enfermos por lo general, al llegar después de tantos problemas a un diagnóstico y a un tratamiento, están por lo general depresivos. Por eso que al comienzo puede ser necesario el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Pero al darse cuenta que tiene una enfermedad que tiene tratamiento, y que tiene un buen tratamiento y una buena expectativa de vida, estos enfermos generalmente pierden esta leve o pseudodepresión y la calidad de vida mejora grandemente. Ahora volvamos a un detalle más práctico en cuanto a la cantidad de sal. Como decíamos, la sal debe ser medida. Si uno no les explica a los enfermos y les pide que midan, y cada vez que vienen les pregunta si la miden, en realidad le echan al lote y la cantidad que consumen es mucho menor que la que debieran. Yo les digo cualquier sal que no sea biosal. Lo tradicional es decirles que usen una cucharadita de té rasa de sal, tiene 3 gramos, que usen 2 cucharaditas al día, la coloquen en un salero y entonces es su sal diaria. En realidad la dosis que usamos son 6 gramos de sal al día, en cualquier forma, con líquido, que puede ser con agua o con los alimentos, se puede echar de a poco durante las comidas o se puede echar toda de un golpe en un vaso de agua, por ejemplo, o a la cazuela o a lo que uno quisiera. Entonces, lo que hay que hacer hincapié es que son 6 gramos de sal adicionales a lo que trae la comida. Hay otra forma que hemos ido aplicando a los enfermos. Ahora descubrimos que una tapita de Coca-Cola, de estas botellas medianas, también hace 3 gramos. Entonces serían 2 tapitas de Coca-Cola al día. La gente a veces pregunta por la tapita Bic, que antiguamente se usaba, que se sabe que hace 2 gramos, pero también un poquito más complicado usarlas porque son muy delgaditas. Ahora, me sucedió algo interesante. Un enfermo un día me dijo: doctor, he descubierto el frasco raya. ¿Qué es el frasco raya, señorita? Aquí lo tienen. Se le ocurrió a esta enferma que en un frasco transparente, si ella echaba 6 gramos de sal y hacía una rayita, y después otros 6 gramos y otra rayita, y así, podía tener en un frasco, por ejemplo, sal para toda la semana, y cada día iba tomándose o agregando la comida de una rayita a la rayita siguiente. Y yo lo encontré bastante práctico y ingenioso. Ahora también, pensando más que otras cosas se podrían hacer, descubrí de que una jeringa podría usarse, una jeringa de 20 cc, por ejemplo, y en el entendido de que un cc equivale a 1 gramo, no se me había ocurrido esto antes, pero un cc es 1 gramo, entonces uno podría llenar una jeringa de 20 cc con sal, pero se le echa por detrás, sacando el émbolo, porque por delante aspirando sale más difícil, y entonces cada día podría uno sacar 6 gramos fácilmente. O sea, como ven, hay muchas formas de que las personas sigan esto de tomar los 6 gramos al día. Ahora, ¿qué hacer frente a un casi desmayo, a un presíncope? Primero, les aconsejamos practicar y conocer cómo combatir el ortostatismo. Tenemos una diapositiva que les mostraré un poquito más adelante. Otra posibilidad es tomar un vaso de agua con sal y de sentarse, o si es peor la situación, recostarse de espalda y levantar las piernas, manteniendo esta posición acostado unos 15 a 30 minutos. Si uno se para muy rápido, los síntomas vuelven. Otra forma que se me está ocurriendo es como hacer algo como un balancín, en que la cabeza está más baja y las piernas están más altas, y mantener en esa posición
por algunos minutos, tanto cuanto sea posible hacerlo sin mayores inconvenientes. Tampoco se puede hacer en un tiempo muy prolongado. Pero lo interesante es saber que estos desmayos y casi desmayos se pueden prevenir si uno hace bien el tratamiento. Estas son las posiciones más comunes para combatir el ortostatismo, y esta diapositiva me fue facilitada a mí hace algunos años por el profesor Mariano Rocabado, que es una persona dedicada al tratamiento de los problemas temporomandibulares, es un ortodoncista conocido internacionalmente por sus estudios maxilofaciales con respecto a la hiperlaxitud. Como ven aquí, una de las posiciones son cruzar las piernas haciendo un esfuerzo por delante y por detrás, la posición en cuclilla, que me ha interesado últimamente, le daré un comentario más adelante, y el hecho de hacer como si uno estuviese abrochándose los zapatos. Otra posición es estar sentado en una silla y tomar una posición como la que se toma en un avión en emergencia al aterrizar, con la cabeza entre las piernas, encorvando la espalda. Otra posición, estando de pie, poner el pie sobre una silla y mantener esa posición por unos momentos. Ahora, la posición en cuclilla, yo la encontré bastante interesante. Yo había estado pensando en esto antes de acordarme que ya la teníamos en este diapositivo del profesor Rocabado. Yo pensé que la posición en cuclilla seguramente era beneficiosa para la disautonomía, ya que es frecuente que enfermos con tetralogía de Fallot, que es una enfermedad congénita del corazón, que son los niños azules por mala circulación, adoptan esta posición en forma voluntaria y frecuente. Esto se debe a que esta posición aumenta el retorno venoso. Entonces pensé yo inmediatamente, aumentando el retorno venoso es lo que necesitamos para tratar la disautonomía. Y podía en esta forma prevenir que una persona se canse mucho o se desmaye. Esta posición también, después de revisar el tema, he visto que mejora la musculatura de los glúteos, de los tríceps y de los gemelos, puede disminuir el dolor de espalda, pues útil para aliviar y prevenir el cansancio. Yo me recordaba haber escuchado o visto imágenes desde chico de aborígenes cerca de un río encuclillados. Después sabemos que los chinos y los japoneses adoptan esta posición, y también los niños y los adultos en la India lo hacen. ¿Por qué? Porque en esta forma evitan el cansancio. Pero también nos hemos dado cuenta que en los países orientales se usa esta posición para ir al baño, para orinar y para defecar, la posición en cuclilla. También es interesante hacer notar de que la posición en cuclilla parece ayudar en el parto, lo que se usa en algunos países. Veamos aquí algunas diapositivas interesantes en cuanto a la posición en cuclilla. A la izquierda ven este niño con una tetralogía de Fallot, niños que son estos niños que se llaman azules por la cianosis, adoptando esta posición en cuclilla. Después vemos a un señor aquí, al parecer, haciendo ejercicio en cuclilla, o sea, está subiendo y bajándose a esa posición con la idea de fortalecer la musculatura. En realidad, lo interesante es que al comienzo, como es difícil tomar esta posición, uno está en la punta de los pies, pero lo ideal, la posición en cuclilla verdadera, es con el pie apoyado completamente en el suelo. En el siguiente diapositivo vemos a estos señores aquí cerca de sus camellos en posición en cuclilla, descansando o fumando y tratando de evitar el cansancio mientras llegan sus clientes. Tenemos también una persona de la India que está en cuclilla, pareciera que está como sentada, pero en realidad está en cuclilla, y este lo saqué de un artículo en Inglaterra en que encontraban que era un factor que se encontraba que mejoraba la salud cerebral en la edad adulta y hacía tener unas piernas y unos músculos más potentes. En el extremo derecho vemos a esta señorita sentada en un excusado con un pisito. Este piso es, digamos, lo que le permite adoptar una posición en cuclilla al estar sentada en el toilet y hace que pueda defecar en forma más fácil. Esto es muy útil en enfermas que tienen constipación. Especialmente sabemos que en el Ehlers-Danlos hay mucho problema con la gastroparesia y tendencia a la estetiquez, y a veces se llega hasta el megacolon. Ahora, ¿cómo se controla a estos enfermos en el tiempo? Yo les digo a los enfermos que esta enfermedad no es una enfermedad que se mejora en pocos meses y en pocos años. Es una enfermedad que en parte se homologa a la diabetes, en este sentido
en que el tratamiento es por años y que debe haber un control médico, con controles médicos y exámenes de laboratorio por años. La única forma en que estos enfermos se mejoran totalmente es con la edad, en el caso que desarrollen hipertensión. Para tener disautonomía hay que tener la presión baja. Si uno tiene hipertensión, el problema tiende a desaparecer. Eso sí que en el periodo de transición entre la disautonomía y la hipertensión es más bien un periodo difícil, que algunos días hay síntomas de hipotensión y otros la presión está más alta y hay que tener cuidado. Para un médico, en el caso mío, fue más fácil porque uno se toma la presión y decide esa mañana si se toma el remedio o si toma menor cantidad del antihipertensivo o si, por otro lado, se siente mal, si aumenta un poco la sal. Ahora, ¿cada cuánto tiempo es necesario ver a estos enfermos? Yo creo que al comienzo el control debe ser una vez al mes y después de unas 2 o 3 veces, cuando ya la presión está más estabilizada, el enfermo ya conoce la situación, puede ir uno a verlos cada 3 meses y controlar la presión arterial. Y ver cuando los síntomas están más controlados, entonces después de algún tiempo uno puede pasar a ver a los enfermos cada 6 meses. Pero no nunca a mayor tiempo, porque estos enfermos después desaparecen, siguen haciendo las cosas a media y el resultado no es el mismo. Eso sí que es necesario hacer, ojalá el control de los electrolitos cada 3 meses. Exámenes de rutina yo recomiendo hacerlo al comienzo y también cada 6 meses. En la primera visita yo también pido exámenes para descartar todo tipo de artritis y de enfermedades inmunológicas. Hago hincapié a los enfermos que esta no es una enfermedad inmunológica, que esta no es artritis, el Ehlers-Danlos no es artritis, y que si en algún momento uno de ellos tuviera una articulación roja y inflamada, es un problema porque ahí tiene artritis y podría tener asociado una artritis como el lupus, la artritis reumatoidea, lo que suele ocurrir, pero en muy contados casos. Ahora, los resultados. Alguien me pregunta, bueno, y después de todo esto, ¿cómo resulta este tratamiento? No está proponiendo. Yo he llegado a la conclusión de que si el enfermo hace 100% de lo que uno le dice, uno ve paulatinamente que la persona va mejorando. Una buena manera de apreciar esto es lo que yo hago, de preguntarle, señor o señorita, señora, cuénteme, ¿cuánto mejor está usted del cansancio, la fatiga, los mareos, los desmayos, la mala memoria, con respecto a cómo estaba antes del tratamiento, de 1 a 100. La persona me dice 30%, quiere decir que está haciendo poco o nada de lo que yo le he prescrito. Después con el tiempo va mejorando, me dice estoy 50%. Para mí este número es muy útil porque 50% me está diciendo de que esta persona hace el 50% de lo que debiera estar haciendo en cuanto a las medidas generales y al medicamento. Y así van mejorando y puede ser que después de 6 meses, por ejemplo, la persona me dice, doctor, estoy feliz, mi marido está feliz, estoy como 90% mejor. Le digo yo, veamos cómo está haciendo el tratamiento. Y me he dado cuenta de que todos estos enfermos que llegan a esta situación es porque están haciendo todo bien, 100% bien. Entonces el corolario es que si el enfermo lo hace bien, lo más probable es que se mejore. Ahora, si uno piensa, ¿se mejoran todos los enfermos? No. No se mejoran todos los enfermos en esta tremendo buen resultado. Digamos que el 50% de los enfermos no sigue bien las indicaciones y mejora algo su calidad de vida, pero no llega a ser casi normal como sucede en caso de hacerlo bien. Ahora hay que recordar entonces también que en el resultado influyen otras cosas. Influye tal vez la situación económica, en que algunos enfermos no pueden comprar el remedio y no pueden consultar al médico, a veces problemas de intolerancia con la sal, por ejemplo. En esos casos a veces recurrimos a que el enfermo tome cápsulas de sal que se pueden hacer por su cuenta o mandarlas a hacer. También, como hemos repetido, es el problema de que en algunos casos es muy difícil que la persona esté activa. Hay gente que son extremadamente sedentarios, como los escolares y los estudiantes, pues ya lo hemos comentado. Y además, durante esta pandemia, la gente con disautonomía está peor, debido a que están la mayoría mucho más inactivos que antes. Ahora, el tratamiento de la disautonomía es por años. Como decíamos, no es solo de hacerlo por unos pocos meses, debe ser controlado como la diabetes por un tiempo largo. Ahora quisiera despedirme, darles las gracias por vuestra atención y esperar que esto les haya sido útil. Si tienen alguna preguntas, algo que no hayan comprendido, por favor vean estos temas en la página web o contáctenme a mí por el correo electrónico. Muchas gracias.